Vamos a concluir el capítulo número 2 de Pedro, que hemos venido leyendo y estudiando. Hay un punto la semana pasada cuando hablábamos, cuando describía la iglesia como piedras vivas y que sean edificadas como una casa, y no lo voy a repasar, pero me llama la atención. Okay. Volvemos otra vez con el ladrillo. Ok, de que seamos piedras vivas. Entonces, en una casa unida, apegada. Entonces, una de las cosas un punto que lo tenía en nota, pero no lo compartí, que eso implica entonces de que todos somos considerados como integrantes y todos somos parte de la casa. La razón que lo quiero traer es que si hay alguien que se considera como parte de la casa y no está en ella, implica entonces está fuera de orden y está fuera del plan de Dios en cuanto a que forme parte de un cuerpo y que seamos interdependientes los unos por los otros, nos ministremos unos para otros. Así que la pregunta entonces, que si tiene un evangelista, si tiene un maestro, si tiene un profeta, misionero, lo que es, no tanto misionero, pero que dice, yo ministro al cuerpo, pero no soy parte del cuerpo, está fuera de orden. ¿Okay? De decir, en otras palabras, que aunque sea un adorador, debe tener un pastor o una pastora. ¿Amén? Aunque sea un evangelista, debe tener un adorador, un pastor, una pastora, una iglesia, que puede decir, esta es mi iglesia. Porque igual que el apóstol Pablo, mientras estaba fuera de Antioquía, obviamente si no estaba preso, lo estaban buscando, o si no estaba escribiendo cartas, o si no estaba ministrando de lejos. Pero cuando no lo estaba, siempre regresaba ¿a qué? Al lugar donde él consideraba la iglesia que lo encargó su iglesia. Así que por lo menos, y por eso es que la persona que se considera, él forma parte del cuerpo, ¿sí? Forma parte del cuerpo. Así que no es la cosa, porque muchas veces se ve que hay gente que canta, gente que predica y no tiene pastor. Y eso pues está fuera de orden. Está totalmente fuera de orden. O te gusta recibir del cuerpo, no formar parte del cuerpo. Ese es el asunto. O te gusta devengar ganancias del cuerpo, pero no formar parte del cuerpo. Es antibíblico. Porque Dios viene a buscar ¿qué? Un edificio, un grupo de personas unidas, interdependientes, no gente como quien dice aisladas y separadas y no formando parte de ese cuerpo. Y el plan de Dios es que tú formes parte de una congregación local, mientras esté dentro de tu control, y que siendo parte de la congregación local, que tú tengas y te sometas bajo el liderato local, sea el pastorado local, etcétera. Local. ¿Hay una pregunta? Sí, eso es como dice el pastor cuando una persona va a predicar o va a cantar, que debe de tener lo que dicen, o sea, una cobertura de un pastor. Correcto, debe ser parte de yo no tengo pastor, pero tú estás mal. O sea, ¿cómo tú vas a venir a predicar o hablar o etcétera de algo que tú no estás como quien dice, no te estás sometiendo al plan de Dios, no te estás sometiendo a las directrices de Dios, no estás sometiendo al Espíritu Santo de Dios, lo cual intenciona que tú formes parte de un cuerpo y que sea interdependiente los unos con los otros dentro de ese cuerpo. Casa espiritual de Dios. La casa es que tú formes parte de esa casa espiritual donde somos interdependientes, donde Dios pues te da un don y tú ministras y recibes y tú das lo tuyo y también seas recibido de parte de otros. Por eso es que siempre cuando se ha invitado a alguien, sí, siempre, ¿qué iglesia tú perteneces? ¿Quién es tu pastor? Porque no estamos auspiciando llaneros y llaneras solitarias por ahí que están fuera del plan de Dios, que están fuera del plan de Dios, lo cual no lo digo yo, lo he venido estudiando en las escrituras, que eso es lo que revela. Igual que en el pacto del Antiguo Testamento, igual que el pacto del Nuevo Testamento, el pacto fue hecho con pueblos, no fue hecho con individuos. Y Dios no viene a buscar individuos, Dios viene a buscar un pueblo suyo, ¿okay? Unido. Y cuando habla de que ¿cómo sabrán de que son mis discípulos? Es que tuvieran que amor los unos por los otros, dentro de un pueblo, etcétera. Cuando hablan los dones se reparten ¿dónde? Dentro del pueblo. O sea, todo, siempre desde un principio hasta el final, Dios siempre busca unir a un pueblo de diferentes edades, diferentes colores, diferentes razas, diferentes nacionalidades. Pero lo que nos une es el Espíritu Santo de Dios, y lo que nos une es nuestra fe en Jesucristo. Lo que nos une
Es el deseo de amar a Dios con todo nuestro corazón, alma y fuerza, y el prójimo con nosotros mismos. Eso es lo que nos une. Por eso hablamos la semana pasada de que cómo podamos andar juntos si no estamos de acuerdo. O sea, el acuerdo es de que tú tengas a Dios como una prioridad y que yo tenga a Dios como una prioridad, porque entonces no estamos de acuerdo si yo tengo a Dios como una prioridad y tú el mundo todavía. Aleluya. Y solamente sirve siempre y cuando lo del mundo no se perturbe, que te está sirviendo a conveniencia, no como una prioridad. Y en esas situaciones, creo que él mencionaba de que entonces causa muchas veces fricción, causa muchas veces decepción, de que y los dos no podemos estar de acuerdo si los dos no tenemos ninguna prioridad. ¿Okay? Vamos a ver 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11, si Beatriz me lo puede leer. Amados, yo los ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Ok, una cosa, entonces, continuando, habiendo ya definido y habiendo comunicado la identidad y el propósito de cada creyente, que es una piedra viva, que es una casa espiritual, y hablamos que es una nación santa, que es un sacerdocio santo y real, que es un pueblo escogido por Dios, y todas estas características que el Espíritu Santo está buscando desarrollar. Entonces ahora va la parte que dice lo que sucede en cómo se manifiesta dentro del mundo, y una de las cosas es batallar contra los deseos carnales. Un pueblo santo de Dios, un pueblo separado de Dios, un pueblo adquirido por Dios, es un pueblo que entonces es santo para Dios, que implica batallar constantemente contra los deseos carnales. ¿Sí? No como antes éramos sin Cristo, que nos dejábamos ir rienda suelta a cada deseo que venía, cada espíritu que quería satisfacer sus deseos a través de nosotros lo hacía. Pues eso era antes, pero ahora no. Porque ahora cuando el espíritu ve y mira que estaba antes en nosotros, ahora está ocupada, está jugado con la presencia del Espíritu Santo de Dios. Así que no podemos utilizar su lengua, no podemos utilizar sus manos, no podemos utilizar sus ojos, ya no podemos utilizarlo porque está habitada con el Espíritu Santo de Dios. Entonces siempre hablamos de que nos consideramos extranjeros y peregrinos porque esta tierra no es la nuestra. ¿Sí? Nuestra tierra permanente, eterno, es con el Señor. Es la ciudad celestial. Son las calles de oro y mar de cristal. Esa es nuestra. Así que mientras estemos aquí, somos mayordomos. Pero porque nada de lo que está aquí nos lo vamos a llevar. Así que mientras estemos aquí, somos mayordomos. Nuestra actitud y nuestra visión y nuestra prioridad y el valor máximo, entonces servir a Dios y volver otra vez de donde hemos descendido, que es de la presencia de Dios, y volver sin vergüenza por medio del Espíritu Santo de Dios, regresar otra vez y estar eternamente junto a nuestro Padre. Esa es nuestra casa es permanente. Y así, sabiendo que primero vamos a rendirle cuenta a Dios, sabiendo que regresamos a Dios, eso nos ayuda a batallar con los deseos carnales. Porque cuando viene un deseo, dices, ¿tú sabes qué? Yo sé que número uno, porque la palabra lo dice, debe batallar contra ella. Número dos, esto me va a tener un problema terrible con Dios. Y me va a exponer posiblemente yo sé que va a haber consecuencias y yo sinceramente no tengo ganas de lidiar con las consecuencias que va a suceder. Hay consecuencias cuando uno obedece y hay consecuencias cuando desobedece. Es inevitable, totalmente inevitable. Igual que lo que tú siembras cosechas, sea en la carne, sea en el espíritu, lo vas a cosechar de algún lugar. Y como entonces eso nos ayuda a batallar contra las tentaciones, sabiendo de que puede ser que tome de un placer momentáneo, pero el dolor puede ser que dure por generaciones de lo que vaya a resultar a consecuencia de mis acciones. Batallar, cuando hablamos de batallar, esto es a lo que me refiero, que me vino a la mente cuando estábamos en la adoración. Vamos primero a Proverbios, donde se presenta, cuando hablamos de batallar contra los deseos carnales, batallar contra las tentaciones. Vamos a Proverbios capítulo 7. Y en esto consiste la batalla. Déjenme leerlo primero. Primero presentan tentación como una mujer. Proverbios capítulo 7. Lo voy a leer. Y es del 10 en adelante. Dice, cuando he aquí, una mujer le sale al encuentro, con atavío de ramera y astuta de corazón, alborotadora y rencillosa, y sus pies no puede estar en casa. De esto podemos hablar muchísimo, ¿no? Vamos
seguir es la personificación de la tentación. Una vez está en la calle, otra vez está en las plazas, acechando por todas las esquinas. Sació de él, le besó, y con semblante descarado le dijo: sacrificio de paz he prometido, hoy he pagado mis votos, por tanto he salido, ¿qué? A encontrarte, buscando diligentemente tu rostro, y te he hallado, etcétera, etcétera, etcétera. En esto consiste, y lo que está personificando Proverbio es la tentación. Que una vez que tú vienes a Cristo, no quiere decir que esa mujer alborotadora que se representa como tentación no se acercará a tu vida. Dice: hace tiempo no tenemos relación, hace tiempo no tenemos comunión, hace tiempo. Y entonces hay que considerar la tentación. Ya tú y yo no tenemos nada, pero como sabe por dónde entró, sabe por dónde salió, porque sabe cuál era la vida, sabe el tiempo que pasaban juntos, sabe cómo lo disfrutaban juntos, sabe entonces cómo apelar a la vida de antes. En eso consiste la tentación, batallar contra la tentación que busca entonces a volverme a establecer unas costumbres, hábitos y tradiciones las cuales yo practicaba antes cuando estaba sin Cristo. Era tratar de implementarlo otra vez yo estando con Jesús. ¿Okay? Lo bajamos más a profundidad, Si antes yo tenía una relación con la bebida, que era una relación de amor, una relación de cariño, porque la bebida no me pelea, no me batalla, es mi amiga. Y entonces ahora me convierto a Cristo, y cuando me convertí a Cristo hace tiempo ya, yo no paso tiempo con ella. No quiere decir que ella no va a venir a decirte: mira, te he buscado diligentemente, te estoy buscando, que hace tiempo no compartimos juntos, hace tiempo no pariciamos juntos, hace tiempo no tenemos comunión juntos. Y entonces, igual que en el texto, que lo te está advirtiendo que aunque la tentación quizás en un momento dado no has tenido experiencias con lo que antes te tentaba para robarte la vida y pecar contra Dios, no estás exento que la tentación venga otra vez a decirle: mira, hace tiempo no pasamos tiempo juntos, hace tiempo no pasamos rato juntos, buscando volver otra vez a establecer un vicio de bebida con todo el trasfondo que va a traer. Lo mismo con mujeres, lo mismo con hombres, lo mismo con drogas, lo mismo con vicios, lo mismo si es jugar, si es gastar el dinero y gastarlo en bolitas, y gastarlo en billetes, y gastarlo en loto, lo que sea. Que es, en eso consiste la batalla, en que cuando estábamos sin Cristo teníamos la tentación y la compañía, lo cual nos estaba robando, matando y destruyendo. Y ahora sin Cristo, ahora con Cristo, ahora nos hemos separado, has roto esa relación para tener una relación con Jesús. Eso no quiere decir que la tentación te va a hacer cucas monas, diciendo: vente, vamos a estar juntos un rato. Y si estaba luchando con pornografía, vente, vamos a estar un rato. Si era luchando con bebida, vente, hace tiempo no estamos juntos y tenemos un rato. Si es con apostar, vente, vamos a apostar, hace tiempo. Que en eso consiste el batallar contra los deseos de la carne, hasta que entonces la costumbre y se establezca a través entonces de periodo de tiempo, es una costumbre de santidad, donde tú ahora estás totalmente cerrado a lo que antes tenía acceso a tu vida para usarte para tu daño y daño de otros. ¿Me están entendiendo? Sí. Y en eso consiste la batalla, por lo menos ilustrado ahí, en cuanto a la tentación, que no hay, y cada etapa hay tentaciones diferentes. ¿Okay? Pero sí, en cuanto cuando hablo de tentación, entonces me refiero a las concupiscencias, las cosas, las que tú cojeas. Lo que tú cojeas, lo que yo cogeo son dos cosas diferentes. Quizás tú coges en bebida, quizás yo cogeo en apostar, quizás el otro coge en sexo, quizás cada uno cogea en lo que llamo un doblez, en lo que estás, si vas a caer, alguno es el bochinche, si vas a caer, en eso que vas a caer. Entonces consiste en que ahora yo soy un instrumento de Dios, y ahora batallar contra la invitación del bochinche, diciendo: vente, vamos a estar juntos un rato para bochinchar, rato. Y entonces decirle: no voy. ¿Por qué? Por donde me vas a llevar, igual que en el texto, donde me vas a llevar es casa de muerte. Me estás llevando como oveja al matadero. Tú estás creyendo que vas a disfrutar, tú estás creyendo que el cuerpo va a tener placer, y puede ser que tenga placer momentáneo, pero verdaderamente el resultado va a ser: te está llevando como oveja al matadero. Especialmente espiritualmente estamos hablando. ¿Okay? Y era vivir con lo que vamos a hablar en esta noche. ¿Okay? Si vas a mantener tus buenas maneras de vivir, especialmente delante de Dios, es necesario
de periodo en periodo, de tiempo en tiempo, de fase en fase, batallar contra los deseos de la carne. ¿Okay? ¿Alguna pregunta con el versículo 11? El 2, entonces, Edwin. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en los que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Amén. Así que vimos que parte de ser un pueblo santo es primero tener una buena manera de vivir, especialmente delante de los gentiles, delante de los no convertidos, delante de la sociedad en general. Ya vimos que los deseos de la carne, el versículo 11, obstaculizan el mantener y establecer una buena manera de vivir. ¿Sí? Porque si constantemente estás cayendo ante el deseo o simplemente te portas bien, esta es otra, siempre y cuando te portas bien, siempre y cuando no haya tentaciones, pues no hay mucho avance. Porque el Espíritu Santo te capacita a seguir portándote bien delante de Dios en presencia de las tentaciones. El Espíritu te empodera a apagar el celular, te empodera a quitar el canal, te empodera a rechazar la llamada, te empodera a hacer lo que hacías antes por medio de la tentación. Porque si tú eres santo, si te mantienes santo, una buena manera de vivir, siempre y cuando no haya tentación, así es un mamey, así cualquiera. Pero tenemos un acusador, tenemos un tentador que constantemente está buscando hacerte caer, constantemente, como no puede directamente, como Jardín del Edén, tengo que buscar de qué manera la creación de Dios máxima, entonces peque contra Dios. No es nuevo, que eso fue lo que hizo Jardín del Edén. Dice, déjeme entonces, como no voy a poder contra ellos, porque cuenta con la protección de Dios, déjeme entonces hacer que ellos pequen contra Dios y la ira de Dios entonces venga sobre ellos y así de una manera indirecta le haga entonces entorpecer su relación. Fue lo mismo que sucedió en Jardín del Edén, fue lo mismo que sucedió con el consejo de Balaam en Baal-peor, que como no pudieron contra ellos, Balaam no pudo profetizar en contra de ellos. Dice, lo más que puedes hacerle, hazlo pecar contra su Dios, porque entonces si lo hace pecar contra su Dios entonces va a responder con su justicia. Y así como hablamos de que entonces tenemos que luchar o aprender, y esas son las primeras cosas como creyentes, son los primeros pasos, aprender a armarnos con las armaduras espirituales para luchar en contra de las tentaciones. Porque hoy repito, cualquiera es santo y santa sin tentación, pero ahora tiene que mantener esa santidad ante Dios en presencia de la tentación, y eso es lo que el Espíritu Santo nos equipa y nos capacita cuando clamamos a Él. ¿Okay? Entonces habla de mantener entonces vuestra buena manera de vivir. Y si vas a mantener la buena manera de vivir, vas a tener que armarte con las armaduras de Dios para cuando estés en presentes tentaciones, vencer con las armaduras que Él nos da. Especialmente en mantener la buena medida cuando la carne desea otra respuesta, otro responder, en especial cuando murmuran contra de vosotros. Así que antes, quizás, cuando murmuraba en contra tuya, tu respuesta en la carne era una, pero ahora cuando murmura en contra de ti, tu respuesta en el Espíritu es diferente a la respuesta de la carne. Y Dios ahora entonces te revela que está obrando en ti, porque ahora estás respondiendo diferente a cuando murmuran injustamente en contra suya. Así que el pueblo de Dios fue y aún hoy es acusado de muchas cosas y de muchas calumnias, pero vemos que la manera de contrarrestar esas calumnias es vivir vidas que demuestran que eso no es verdad. ¿Sí? Hoy en día el pueblo de Dios se acusa de muchas cosas. Son pillos, que son ladrones, que son interesados, que son un montón de cosas, siempre. Y la única manera que dentro de un incrédulo, que cuando nos identificamos como creyentes, que su percepción de la iglesia va a cambiar, de que entonces aún considere ser parte de la iglesia a través de nuestra buena manera de vivir delante de los gentiles. De que cuando vean, digo, no, mira, eso no es verdad, porque yo conozco a alguien que es cristiana, que es vecino, que trabaja conmigo y no se porta así. Yo veo que los hipócritas y se dan la mano. Y esa es la manera que el apóstol Pedro en el primer siglo y hoy está diciendo, la manera que contrarrestamos la mala reputación que muchas veces merecida por la conducta
de algunos que se identifican ser creyentes, que la única manera es con nuestro testimonio, ¿sí? Porque somos muchas veces la única Biblia que van a conocer es a nosotros, porque decimos nosotros somos creyentes, vamos a la iglesia, somos ministros de la iglesia, y la única Biblia muchas veces no lo van a leer, pero nos lo van a leer a nosotros. Somos libros abiertos, y por eso está diciendo que con vuestra buena manera de vivir, entre ellos batallando contra la tentación, y lo que murmuran, que entonces cuando vean las buenas obras, ¿okay? Cuando vean las buenas obras que glorifican al Padre, entonces su concepto de nosotros va a ser cambiar, ¿okay? Van a ver y van a realizar que es falso lo que acusan, o que es falsa la calumnia que están diciendo. Eran de las acusaciones en el primer siglo que tenían sobre la iglesia, la primera, que eran ateos. En el primer siglo a los creyentes los acusaban de ser ateos. ¿Por qué? Aunque ustedes no la creen, en el primer siglo, por no creer en múltiples dioses, al creyente en ese momento se creía que era ateo. Dice, pues tú no crees. ¿Cómo que no creo? Creo en un solo Dios. No. Tú eres ateo porque no crees en todos estos dioses y todos estos panteones que tenemos nosotros. Así que a consecuencia lo acusaban de ser ateo. Lo acusaban en el primer siglo de ser caníbales. ¿Por qué? Porque decían, no, esa gente se come la sangre y la carne de Cristo. Así que son unos caníbales. Ese es el primer siglo. Que eran inmorales, que se creían que lo que tentaban, tenían esos cultos de misterio, que terminaban en orgías, sin bebelata. Y como nosotros se nos conocían en el primer siglo, las comidas ágape, las comidas de amor, lo cual incluía la Santa Cena y también el compartir, que decían que estaban practicando inmoralidad dentro de esos ágapes, que también se decía en la iglesia que era una amenaza a la familia. ¿Por qué? Porque acuérdese, de acuerdo al jefe de la familia, todo el mundo tiene que tener esa religión, todo el mundo tiene que ser ese Dios, todo el mundo tiene que ser Dios patrón de la casa. Y cuando tú decías, no, yo soy de Cristo, obviamente, pues eso causaba fricción en la familia. Esto lo pasa hoy, especialmente cuando uno viene de una familia musulmana, una familia que de Confucio, de hindú, lo que sea, y uno de ellos dice, mira, yo soy de Cristo, automáticamente causa fricción en la familia. Algunos lo han hasta botado de la casa, simplemente. Igual que el primer siglo, igual que el de hoy. Los acusaban de perturbar entonces la unidad familiar. Algunos lo acusaban contra el Estado porque decían que este mundo iba a pasar. Y de hecho eso fue cuando Nerón dijo, no, esos fueron los cristianos, porque dijo que como el mundo lo iban a quemar, pues esos fueron ellos que echaron el fuego a Roma. Así que y por último, que eran desleales al César. Acuérdate, una de las cosas que comenzó fue la adoración al César, lo que consistía en encender y pellizcar un pico de incienso y decir que César es el Señor. Lo cual para un creyente, el Señor no puede decir que César es el Señor, porque Jesucristo es el Señor. Y por eso lo acusaban de ser desleal al Estado y desleal al emperador. Si había muchas murmuraciones que hacían en contra de los creyentes, lo cual el apóstol Pedro dice que de la manera de contrarrestar todas esas acusaciones es tú viviendo una buena manera de vivir delante del Señor, y que entonces viéndote a ti y a mí, todo eso que murmuran de la iglesia, y eso no es verdad, porque yo conozco a fulano, yo conozco a Ana, yo conozco a José, yo conozco a Beatriz, y ella es cristiana, ella es para la iglesia, y ellos no son así, ellos no se comportan así. Lo que tú estás diciendo, pero no en ellos, no es así. Y comenzar, entonces el Espíritu Santo usa tu testimonio para ministrar y ser un anuncio para el cristianismo. ¿Alguna pregunta? Versículo 13, entonces, Chorito. ¿Vale? Sí. ¿No? A la José no lo puede ver. Ok, pues José, el 13, por favor. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea el rey como a superior. Okay. Lo segundo, entonces, el deber del creyente es la buena manera de vivir donde se encuentres. Es como dijo Jesús, dale al César lo del César y lo de Dios lo de Dios.
Y una de las cosas que exhorta es sometaos, y una palabra upotazo, que es ponerte debajo de tazo, upo, ponerte debajo de tazo, que significa ponerte debajo, subordinar, o ponerte debajo de orden, que es tazo, ponerte debajo de orden. Implica dos cosas. Número uno, te sometes a la ley, y número dos, cuando la ley conflige con la voluntad de Dios, te somete a su castigo. ¿Okay? Así que tú dices, ¿cómo que no? Seguimos el ejemplo de nuestro Jesucristo y seguimos el ejemplo de los demás apóstoles. De otra manera no hubiera persecución, porque la persecución consiste en tú no someterte a la expectativa de ¿qué? Del Estado, ¿verdad? Y igual que Jesucristo no se sometió a los fariseos, pero igual que los apóstoles, cuando los amenazaban de decirles no prediques, vemos que aún seguían predicando a Cristo. ¿Por qué? Porque estamos llamados a someternos, ¿okay? A someternos a dos cosas: o someternos a la ley, o cuando conflige con la palabra del Señor, cuando conflige la voluntad de Dios, someternos al castigo que la ley prescribe. Pero en ambas someternos. Eso es lo que se conoce, lo que muchos han definido modernamente como desobediencia civil. Dice, ya, yo tengo que hacer lo que Dios dice. Pues te metes preso. Pero entonces, méteme preso entonces. Pero mira, aquí voy tranquilo. Yo estoy en paz. ¿Me meto preso? Yo estoy preso, ¿no? Tranquilo. Dice, el ejemplo de nuestro Señor. Dice, todos nos sometemos al Estado. Nos sometemos a la ley y nos sometemos a, cuando conflige con el Señor, nos sometemos también a lo que ellos prescriben como el castigo. Porque no nos olvidemos que servimos a un Cristo que se sometió al castigo de la cruz. Y que el castigo de la cruz fue el medio por lo cual iba a ser el altar de ofrenda delante de Dios, fue esa cruz. Y vemos que no abrió, vamos a ver más adelante, no abrió la boca, no amenazó nada. Dijo, yo me estoy sometiendo a la autoridad, tanto a sus leyes, tanto a cuando no se somete a la ley, al castigo que prescribe la ley, que en el caso de nuestro Señor fue la pena capital. ¿Okay? ¿Alguna pregunta? Okay. Entonces dice institución humana, que son posiciones de autoridad que los humanos han creado. Empezando por ¿qué? Empezando por el rey. El rey, básicamente refiriéndose al emperador, porque estamos hablando del reino romano. Que someterse debajo del rey, someterse debajo del operador. Después sigue el segundo versículo, que es al gobernante, que vamos a hablar en este momento. Así que someterse al gobierno que Dios ha permitido que exista en ese momento, sea su ley o sea su castigo, cuando confligen, obviamente, cuando confligen con la voluntad de Dios, como nuestro Señor, como fueron los apóstoles, etc. ¿Okay? Versículo 14, entonces, Ana. Y a los gobernadores como por él enviados por castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Sí, que, ¿por qué? Porque según el apóstol Pedro dice, porque tengo el divino de establecer y mantener orden, de castigar y de alabar, ¿okay? De las dos cosas. En Apocalipsis vemos que se vuelve una bestia cuando bajo la influencia y plan del enemigo, ahí entonces el gobierno se vuelve y se identifica como una bestia. ¿Okay? Y vemos el sometimiento en Apocalipsis de muchos que están delante de Dios, que fueron martirizados por su fe. Porque volvemos y repetimos, nos sometemos al gobernante, nos sometemos a su ley y nos sometemos a su castigo, lo cual muchas veces resulta en ser martirizados a consecuencia de nuestra fe. ¿Okay? Y entonces entonces habla que por eso que existe entonces el martirio. De otra manera no existiría, porque si todo el mundo se somete, pues entonces ¿cuál es el problema de ser martirizado? ¿Cuál es el problema de persecución? No hay persecución si todo el mundo se somete, especialmente cuando conflige con la voluntad de Dios. Así que él ve el imperialismo romano como con su meta de promover la buena conducta entre los ciudadanos, a pesar que aún Pedro dijo 2 veces en Hechos 4:19 y 5:29 de que uno tiene que obedecer a Dios antes de obedecer a los hombres, especialmente cuando tiene que ver con la predicación de la palabra y hacer la voluntad de Dios. Pregunta 15. Porque esa es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis
callar la ignorancia de los hombres insensatos. Amén. Así que vuelvo otra vez, haciendo el bien es en la escena pública y también haciendo el bien en la escena privada. ¿Okay? Ahí que vas a hacer callar lo que por ignorancia están calumniando en contra del pueblo de Dios y en contra de la iglesia. ¿Okay? Especialmente en contra de todo lo que están acusando los creyentes de hacer. ¿Okay? Versículo 16. 16. Como libres, pero no como los que tienen la libertad, como el pretexto para hacer lo malo, sino como siervo de Dios. Así que ahora vemos esta buena manera de vivir, es el deber del creyente, especialmente en la sociedad. ¿Okay? Que aunque vivamos como libres, Cristo nos ha hecho libres. O sea que Cristo te ha hecho libre, ahora puedes escoger. Cuando estabas en pecado, no puedes escoger, porque el pecado nos tenía encadenado y atado, no podíamos seleccionar, no podíamos escoger. Pero ahora en Cristo podemos escoger. Dice que ahora, aunque haya sido hecho libre, que Cristo nos ha hecho libre, y nos ha hecho libre para poder escoger, que no lo uses para entonces hacer que lo malo. Básicamente lo malo es lo que Dios define como pecado. Que eres libre, pero eres esclavo de Dios. Y eso decía apóstol Pedro, apóstol Pablo y todos. O sea, tú eres libre, pero tú eres un esclavo tú eres un siervo, un esclavo de Cristo. Así que no puedo usar la libertad como un pretexto para hacer pecado. O decir que la gracia me salva, así que puedo hacer lo que me... No, la gracia no te salva. La gracia te salva para que santifique, no para que sigas pecando usando un pretexto para pecar, para hacer lo que la palabra condena. O sea, la gracia te da permiso a hacer lo que la palabra condena. ¿Okay? Así que no uses tu libertad como un pretexto para hacer lo malo, para practicar un pecado, lo cual Dios condena, porque eres esclavo, eres esclava de Cristo. Ya no eres esclavo y esclava de ¿qué? Del pecado. Ahora eres esclava de Cristo. Ahora eres esclavo de Cristo. Eres libre, pero eres un esclavo, eres un siervo del Señor. ¿Okay? ¿Alguna pregunta? Entonces el próximo versículo de José, el 17. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Okay. Entonces termina como si fuera un resumen, dice honrad, que viene la palabra estimado, que significa estimar, dar valor, respetar. ¿Estimar a quién? A todos. ¿Okay? Aquí está comenzando a cambiar el tema, en el sentido de que si está diciendo que honrad a todos, y significa tú no debes mirar a nadie con menosprecio, con desprecio por debajo del hombro. Absolutamente a nadie. Porque tú estimas a otros mayores que tú. No miras por debajo gente de diferente edad, diferente color, diferente raza, diferente nacionalidad, nada, diferente acento, nada. Eso quizás en la carne y lo que están en la chuleta, pero como creyente, sí, como creyente, nosotros estimamos a todo el mundo mayores que nosotros y le damos valor y respetamos, no importa la condición de la persona. No dice que estimamos si está en pecado o no, dice no, le estimamos a los demás y lo respetamos y lo honramos y vemos su valor porque son creación de Dios. ¿Sí? Porque son creación de Dios. Amar al prójimo. Sin tener ningún tipo de... Dice que lo honremos y si lo honra, lo ama. Pues si no lo honra, no lo vas a amar. Si no lo estima, no lo respeta, no le das valor, no lo vas a amar. Pero como creyentes estamos llamados entonces a una vida diferente. Eso es lo que es la buena manera de vivir. Eso es lo que estamos hablando de hoy. De que entonces si vamos a callar la boca de la gente que calumnia en la iglesia, hay que entonces estimar y respetar a toda la gente. No estoy diciendo que no se va a decir la verdad en amor, etcétera, pero las estimamos y las respetamos y no menospreciamos a nadie. Sea que una persona que viva dentro de una organización de portones, sea una persona que vive bajo una casa de cartón o bajo una carpa. En el bosque. En el bosque, las estimamos a todos. No le llamamos por debajo del hombro. Dice a todos, rico, pobre, siervo libre, etcétera, amad a los hermanos, especialmente a los espirituales, en amor y en hecho, que nos estamos llamando a amarnos unos a otros. ¿Por qué?
porque la característica mayor de que somos un pueblo de Dios es que nos vamos unos a otros a pesar de nuestras diferencias físicas, nuestras diferencias de nacionalidad, diferencia de edad, diferencia de color, que nos amamos unos a otros. De que tenemos desacuerdo, pero la pega es el amor. Buscamos mantener en amor a Cristo y amar uno a otro, mantener la unidad. ¿Okay? Dice, temer a Dios, lo cual es el principio de la sabiduría. Cuando hablamos de temer a Dios, que tengas cuidado de cumplir con Dios lo que Dios espera. Que te mantengas humilde. ¿Qué es lo que Dios espera? Te mantengas humilde delante de Él. Que no importa cuánto Dios te hacienda, tú te mantienes humilde delante de Él. No importa cuánta estima tenga tu ministerio, tú te mantengas humilde delante de Él. Que diga, no, ya ministerialmente soy bastante grande, yo ahora lo predico en tarima, yo no predico ahí en casa, lo mío es tarima, lo mío es plataforma. Si no hay plataforma, yo no, bájate, o Dios te baja, por amor a ti, bájate, que te mantengas humilde. 5 estrellas y todo. Sí, no. Sí, no te puedes olvidar que fuiste escogida. ¿Okay? Eso es lo que el apóstol Pedro vino hablando. Somos pueblo escogido de Dios. No te dejes guiar porque Dios fue que te escogió. ¿Okay? Es un privilegio. Tú abrir la boca es un privilegio, ministrar al pueblo de Dios. Y te mantengas humilde, Que no dejes que simplemente porque ahora un poquito de fama, un poquito de estima, un poquito de notoriedad, que ahora, tú sabes, bájate. 3 cosas que Dios espera: te mantengas humilde. Si vas a temer a Dios y cumplir con lo que Dios espera, por lo menos 3 cosas mínimas. Aparte de amar a Dios con toda tu fuerza, corazón y alma, el prójimo contigo mismo, estamos hablando número 1, te mantengas humilde. Número 2, le obedezcas. Si dice amarlo a Él, amar al prójimo, obedece. Y número 3, que le sirva. 3 cosas que eran parte del pacto: la humildad, la obediencia y el servicio. Y era el servicio de Él en este mundo mientras estamos aquí. ¿Okay? Y por eso entonces cuando se mantiene es que mantenemos la buena manera de vivir, cuando nos mantenemos humildes, cuando estamos enfocados a obedecerle y cuando estamos enfocados en servirle. Y por último, honrar al rey, refiriéndose otra vez al emperador. ¿Okay? ¿Alguna pregunta? 18. Entonces, ¿quién decide? José. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Esta es la parte de la carta. Sí, no. Esta es la parte de la carta que más relevancia tenía con los oyentes, que eran los esclavos de la casa. Porque especialmente en el tiempo del primer siglo, se estima que había millones, hasta 60 millones de esclavos dentro de toda la provincia romana. Porque la esclavitud en el primer siglo era consecuencia de las conquistas. ¿Okay? Conquistaban a uno y eso sí es esclavo. Es muy diferente a la esclavitud moderna, a la experiencia americana, que era por piel y no podía salir de ella. No tiene nada que ver con eso. Tenía que ver con conquistas. El pueblo era conquistado y automáticamente era llevado y era esclavo. Igual que Sadrach, Mesach y Abednego. Los 3 fueron conquistados y se llevaron a Babilonia y fueron esclavos. Así que dentro de toda la región, jurisdicción humana, había millones y millones y millones y millones de esclavos. Ahora, imagínate tú siendo una persona conquistada de un país, ahora eres esclavo en la casa de un amo y ahora llega el evangelio a esa casa. ¿Okay? Ahora llega el evangelio a esa casa y muy posiblemente Dios te dé el don a ti. Cuando están en la casa es una cosa, yo soy tu esclavo, pero cuando está la iglesia reunida, yo soy el pastor. ¿Estás viendo y ahora tú eres un miembro? O sea, estamos viendo la posible dinámica, las posibles fricciones. Pues entonces, esta es la parte de la carta que tuvo mucha relevancia, porque muchas veces lo que estamos oyendo eran que esclavos, eran esclavos domiciliarios. Por eso es que la palabra que se utiliza dice criado, no dice esclavo, dice criado, porque la palabra específicamente que se utiliza es oiketes, que no es doulos, porque doulos significa esclavo. Cuando diga doulos significa esclavo, pero aquí es oiketes.
que significa un esclavo de la casa, un esclavo que por eso dice criado, como esclavo de la casa. Lo cogieron, lo vendieron como esclavo. Y así era. Igual que Ben-Hur, si viste Ben-Hur, que lo cogieron, lo enviaron en un barco y un hombre libre, no, eres esclavo ahora, te vendimos y se acabó. Igual que con José, José era libre, te fuiste como esclavo. Así que muchos de los esclavos hacían trabajos domiciliarios, gobernaban las finanzas, igual que José. José era un esclavo, mantenía todas las finanzas de la causa de Potifar, etc. Entonces, a todos estos, para tener una idea, que todos entonces los poiquetes estaban bajo la autoridad del dueño de la casa. Así que y entonces todos, como mencioné, los esclavos eran el resultado de conquistas romanas y que eran prisioneros de guerra. No eran permitidos casarse, pero podían cohabitar, podían tener una compañera, pero sus hijos eran considerados como propiedad del dueño. Muchos eran amados y muchos eran considerados como parte de la familia, como hemos visto. Así que, y la ley romana, un esclavo, una esclava, era simplemente una cosa. Y a esta situación vino entonces el cristianismo con su mensaje de que todos son preciosos, que todos son estimados delante de los ojos de Dios, y como consecuencia las barreras sociales iban a comenzar a derrumbarse. A esto vino el cristianismo. Y si tú te convertiste como amo, ahora tú no lo ves ahí como una cosa, tú lo ves como una persona. Porque te acabo de decir, porque si el amo recibe esta carta de parte del apóstol Pedro, y si tiene una iglesia en su casa, lo cual la mayoría de iglesias comenzaban en las casas, y el amo recibe esto y dice, estímalo a todos, incluyendo ese esclavo que fue conquistado. Y ya tú ves como las relaciones ya comienzan a cambiar. ¿Okay? El cabezón de los apóstoles hablando ahora. Yes, eso es lo que Dios hace. Eso es lo que Dios, el tumba orejas, el que maldice. Ese que está diciendo ahora, a una relación, si tú eres el amo de la casa y tú eres esclavo, ahora acabas de recibir de parte de autoridad apostólica diciéndote, tú tienes que estimar a todos y amar a los hermanos. Así que en la casa puede ser que sea esclavo, pero en la iglesia es tu hermano y lo tienes que amar. Lo tienes que ver diferente dentro del pueblo de Dios. ¿Okay? Y ya tú ves cómo eso iba a comenzar a permear. Eventualmente iba a ser la levadura que eventualmente iba a abolir la esclavitud. Cuando entonces ya tuve con la visión de que todos son preciosos, todos tienen valor, todos tenemos que estimar por lo menos entre el pueblo de Dios. ¿Okay? Así que Pedro entonces exhorta a estos esclavos que se sujeten, que respeten. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tú crees que el apóstol Pedro le dice que se sujeten y respeten por dos razones. Primero, la situación que puede ocurrir donde el amo y el criado son creyentes. Entonces el criado entonces ve la relación y empieza a reducir su trabajo, o se crea que ahora yo puedo hacer lo que me da la gana. Dice, no, porque independientemente de que ahora la relación puede ser que ahora dentro de la casa donde antes era amo esclavo, ahora es hermano, vemos que la relación del creyente no disminuye tu relación con Dios. Lo que implica que tú haces tu trabajo como si fuera para Cristo. Tú haces tu trabajo como si yo tengo que presentárselo a Cristo. Cristo aprobaría lo que yo hice, independientemente del amo. Por eso está diciendo que respeten y se sometan. Porque independientemente de la conducta del amo, tenemos que hacer un trabajo como si fuera delante de Dios. Si no te gusta el jefe, la jefa, si no te gusta el supervisor, supervisora, como creyente, a mí no me interesa si me gusta o no. A mí me interesa, yo sé mi trabajo y yo puedo presentar mi trabajo delante de Jesús y Jesús apruebe mi trabajo. No tanto el gerente, no tanto el jefe, no tanto el supervisor. Aleluya. Esa es la ética del creyente ahora. ¿Okay? Por eso está diciendo, respeten y sométanse. Porque no disminuye tu relación con Dios, de hacer lo mejor delante del Señor, sea libre o sea esclavo. Pues esta carta está teniendo las casas donde hay libres y esclavos. Sea libre o esclavo, todo el mundo tiene que rendirle cuenta de su trabajo delante de Dios, sea libre o sea esclavo. Y también existe el peligro de con esta nueva dignidad, el esclavo entonces se rebele y busque abolir la esclavitud.
lo cual hubiera sido desastroso. Debe ser desastroso porque entonces el cristianismo en su infancia, en su etapa pediátrica, hubiese establecido como un movimiento subversivo, lo cual no fue así. Vemos que Jesucristo no necesariamente en ese momento era libertar a los esclavos, era libertar del esclavo del pecado. Digamos, first things first, lo primero, porque independientemente que seas libre, el infierno te va a llevar. Que esclavo, el infierno te va a llevar. Así que vamos primero a concentrarnos en lo que Jesucristo vino, que es la salvación. Pero vemos que es la levadura que va a llevar a la abolición de la esclavitud, porque ahora, aunque yo tengo esclavo, yo no puedo tomar, porque yo tengo que rendirle cuenta a Dios por mi trato con él o con ella, etcétera, etcétera. Así que, y si fuera así, hubiera sido desastroso, porque entonces todo el gobierno romano se hubieran tirado en contra de los creyentes. Entonces sí, olvídate de adorar o no, lo hubieran totalmente aplastado como una religión, un movimiento subversivo. Lo cual es subversivo, pero subversivo espiritual. Por eso que el apóstol Pablo lo metieron en la cárcel. ¿Por qué? Porque había una que estaba adivinando. Y le dijo, mira, que estos son hombres de Dios, que viene de parte de Dios. Estos son hombres de Dios, mira, yo te reprende y sal de ella. Cuando sale de ella no podía adivinar más. ¿Y qué pasó? Lo metieron preso porque el hombre no podía tener negocio con la esclava. Ahí sí. Ahí puedes decir, es subversivo. ¿Por qué? Porque echa fuera demonios. Ya, estamos echando fuera, rompiendo las cadenas del diablo. Ya, eso es lo que estamos haciendo, méteme preso por eso, pero no estoy subversivo en contra de la institución que está impuesta. Estoy subversivo en contra de la institución espiritual que está expuesta. Así que el cristianismo entonces trajo unas nuevas actitudes a la situación de la esclavitud. Igual que con Onésimo. ¿Te acuerdas de la carta de Onésimo? Que le escribió, mira, Onésimo, lleva esta carta y regresa a Filemón. Le dijo, ¿y qué fue lo que dijo Filemón? Filemón, recibirlo para atrás, no como un esclavo, pero como ¿qué? Como un hermano. ¿Okay? Como un hermano. Si puede ser que la institución tú lo ves como esclavo, pero en nombre de Cristo tú lo ahora ves como un hermano, no como un esclavo, como una esclava, si es así el caso. Y todo trabajo, sea como amo o sea como esclavo, se hace para agradar a Cristo, para la gloria de Dios. En Colosenses 3:17, todo se hace para la gloria de Dios. Y que el trabajo se hace, sea como amo, sea como esclavo, se hace para el Señor. Se hace el trabajo para presentarlo delante de Dios y que podamos presentarlo sin tener vergüenza. ¿Okay? Así que el creyente hace su trabajo con el jefe, sin el jefe, porque lo hace delante de Dios anyway. Y por eso como creyente a ustedes le dan trabajo, igual que a mí dan trabajo, ¿por qué? Porque a mí no me tiene nada que decir. Y seguimos. Y just get it done, porque lo hacemos para el Señor. Que al final que mira el Señor, mira lo que hice, que mi trabajo, etc. ¿Algún comentario, Ana? No. Yo voy a estar. Tengo agua, necesita agua. Échale un poco. Tengo una agüita aquí. Así que aún cuando son buenos o cuando son difíciles de soportar, yo sé que muchos tenemos jefes y jefas buenas. Yo sé que ninguno tenemos difícil de soportar, pero en ese caso que note que tengamos difícil de soportar, gracias a Dios yo no tengo ninguna. Hazlo como para el Señor. Responde como para el Señor y reacciona como para el Señor. Mantente firme y enfocada en tu moral y tu ética de cumplir con tu trabajo para el Señor. Tú dirás, ¿cómo? Así. Mi jefe o mi jefa quizás me cae mal, como ya tú sabes, pero a mí no me interesa si me cae mal, yo estoy enfocado, Padre, a hacer el trabajo bien delante de ti. Independientemente que nos caigamos mal, lo que sea, o que yo le caiga mal, porque, tú sabes, no, por lo que sea. Que si le caigo mal por mi pelo bueno, o por mi color, o por mi sexo, lo que sea, Señor, yo hago mi trabajo bien, aunque le diga buenos días y no me responda, yo hago mi trabajo bien delante de ti, que lo puedo presentar delante de ti y se aceptable. ¿Puedo decir algo? Sí, lo puedes decir. Okay. Yo tenía un jefe, ¿verdad? Y era un jefe que no, o sea, que no estaba acostumbrado a trabajar. He was more corporate like, ¿entiendes? Y nosotros, la compañía en el hotel donde yo trabajaba al principio era más como de familia. Entonces, pero ese jefe me trataba tan y tan mal, a mí, pero bien mal, que algunas veces yo iba al trabajo llorando y salía llorando, porque era que no tenía, o sea, que no era una persona que trataba a uno con respeto ni nada. Una vez yo fui y le dije,
Yo dije, si usted no quiere que yo trabaje para usted, yo no estoy acostumbrada a que me traten de esta manera. Si usted quiere, déjeme ir y yo trabajo con otra persona y búsquese otra. Entonces me dijo, no, está bien. Y seguimos trabajando. A ese hombre lo votaron. Y yo no estaba ese viernes, yo no estaba ahí cuando lo votaron. Cuando yo regresé el lunes, yo lo llamé al celular de él. Y le dije, I am so sorry. Le dije, yo lo lamento muchísimo que le haya pasado esto. Pero si usted quiere, cualquier cosa que usted necesite, yo lo ayudo en lo que sea. Para que si necesita cualquier cosa. Y él me dijo a mí, después que yo te traté así de esa manera, Aleluya. ahora tú me tratas así. Y yo le dije, yo no tengo nada en contra de cómo tú me trataste. Yo te amo. Y yo lo que quiero lo mejor para ti y me da pena que estés pasando lo que estés pasando. Tremendo. Por eso yo digo que algunas veces que uno es un testimonio que uno le da a una persona, a un Yes. jefe que trata mal a uno. Yes. Yes. Y él era que no podía creer de que yo le ofreciera mi ayuda, porque de veras me lo sentí, me dio pena, ¿verdad? Y entonces él no podía ver, dice, y yo te traté de la manera que yo te traté a ti, y tú ahora me quieres ayudar a mí. Yo dije, yeah, this is my cell phone, llámame cuando tú quieras. Y es un testimonio que uno le da a ellos. Amén. Y eso es justamente confirmación de lo que leímos, de que las cosas malas, quizás él pensaba cosas malas, decía lo que fuera, que entonces con nuestra buena manera de vivir, con los testimonios, entonces se cae en la boca y caen de lo que están murmurando ignorantemente en contra de Y nosotros. cambian. cambian. Ese hombre ha cambiado en cantidad. 19 al 20, ¿a quién le toca? Porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís. Como creyente, entonces, por no ofender, si el creyente por no ofender a Dios, que está haciendo su conciencia delante de Dios, sufre injustamente, es aprobado delante de Dios. Así que si yo estoy haciendo una tarea y lo estoy haciendo de buena conciencia para el Señor y estoy sufriendo padecimiento injustamente o me están castigando injustamente, esto es aprobado delante de Dios porque Dios está viendo que es injusto. Es injusto. Pero sí, apagar las notificaciones. Pero si sufre, aquí está llegando a casa, si sufre, si eres abofeteado, entonces no hay ninguna gloria. Por gloria es kleos. ¿Sabes lo que significa gloria? Kleos. Es un rumor, un reporte, es digno de alabar. En otras palabras, no hay digno de alabar. Cuando tú, por tu conciencia, haces lo que está bien delante de Dios y sufre injustamente, los demás se dan de cuenta que mira lo que está pasando él o ella es injusto. Y eso es digno, que es un buen reporte, es un buen rumor, es un buen informe, que eso es digno de alabar. Pero si como creyente, por pecar, por hacer lo malo, soy abofeteado, no hay ninguna gloria ahí. ¿Para qué hiciste? En otras palabras, es la consecuencia de hacer lo malo. Cuando por consecuencia de hacer lo bueno, paso padecimientos, eso es aprobado por Dios. Pero cuando peco, cuando miento, cuando hago mentira, entonces sufro, eso no hay ninguna, porque eso es la consecuencia natural de haber pecado o haber violado la ley humana. ¿Okay? Así que no hay cleos cuando uno, si se identifica como creyente, peca y entonces es castigado y recibe la consecuencia de tus acciones. ¿Okay? ¿Alguna pregunta? Así que si respondemos deliberadamente en contra de uno difícil soportar y hacemos algo deliberadamente que es erróneo y nos castiga por ello, pues entonces no hay ningún tipo de cleos, no hay ningún tipo de buen informe, porque nunca lo va a decir eso, que es cristiano, mira, hizo eso y mira, lo castigaron, porque se lo merecía. Pero cuando hacen algo que no te lo merece, ahí hay un buen informe. Eso es aprobado por Dios. ¿Okay? Y vamos a ver los soportes que Dios da a las personas que muchas veces sufren injustamente, aunque están haciendo las cosas bien delante de Dios. ¿Okay? 21. ¿Quién sigue? Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Entonces ahora usa el ejemplo de Cristo, de cuando uno le tratan con insultos, con injusticia y con golpe, sea libre o sea esclavo, que esto es lo que experimentó Jesús, que Cristo padeció en llevar a la humanidad a Dios. Y nosotros muchas veces
para llevar la humanidad a Cristo, vamos a padecer también. ¿Okay? Para llevar la humanidad a Jesús. Si cada uno utiliza el ejemplo de Jesús, que a Jesús le pasó lo mismo, que él hizo lo aprobado por Dios y decidió que injustamente, pero fue alabado porque hizo lo correcto, no fue castigado por hacer lo incorrecto, sino fue castigado por hacer lo correcto. Así que llama a los esclavos a identificarse con Jesús. Mira qué cosa. Escribiendo los esclavos domésticos, específicamente los huequetes, le está diciendo que mira, cuando tú experimentas por hacer lo correcto, por hacer lo que te pone conciencia delante del Señor, tú te identificas con Jesús, porque Jesús, nuestro maestro, le pasó lo mismo. ¿Okay? Y de ejemplo para cuando sufras por causa de la conciencia delante de Dios, que tenemos a Jesús como nuestro ejemplo. ¿Okay? El 22, ¿quién le sigue? El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Okay. Dice que entonces padeció, que fue bofeteado, como habló de bofetear, como dice que si hacemos lo malo somos bofeteados, no hay gloria, pero Cristo hizo lo bueno y fue bofeteado. Pero no hizo pecado, ni hubo engaño, disimulo en su boca. Porque si hubiera hecho engaño y disimulo, entonces merece castigo porque están diciendo mentiras. Pero en el caso de Jesús no fue así. ¿Okay? 23. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Amén. Cuando hablo de que sufrió el maldecir, es de la palabra doreo, que significa expresión de reprender o desaprobar. En otra palabra, cuando no respondía ni con maldición ni con amenaza. Estamos hablando de buenas maneras de vivir, específicamente cuando se trata en tiempos de tensión y conflicto y persecución. Decía que cuando lo trataban así, dije, no respondió igual. ¿Por qué? Como acabo de decir al principio. Porque, como dije, el Estado te da dos opciones: te somete a la ley o te somete al castigo. Cuando un creyente entonces, por su conciencia delante de Dios, dice, yo no puedo hacer lo que el Estado me está prescribiendo porque va en contra de Dios, entonces dice, pues entonces te vamos a castigar. Y dice, pues, aquí está, castígame. Y por eso, y si me voy a someter al castigo, implica que no voy a ¿qué? No voy a maldecir, ni voy a responder con maldición, ni voy a amenazar, ni voy a hacer nada de eso, porque me estoy sometiendo a nuestro Señor, porque eso es lo que me dijo. Igual que nuestro Señor se sometió, que yo también, siguiendo el ejemplo, siguiendo el Espíritu, también me someto. Y si me someto, no estoy maldiciendo, y estoy gritando, y mire, y el diablo te va a llevar a... No. Yo digo, mira, voy a hacer fuego del cielo. No, tampoco. Nada. Dijo, si me voy a someter voluntariamente, por conciencia a Dios, al castigo que el Estado prescribe, lo voy a hacer entonces como Jesús dijo. A no pagarle con la misma moneda. Ah. Que no pagarle con la misma moneda. No, porque yo me estoy sometiendo. Dice, mira, yo no puedo hacer porque la palabra de Dios, yo no puedo hacer lo que tú me estás diciendo. Ponerme el 666, yo no lo puedo hacer. Ah, pues te tengo, pues entonces you gotta do what you gotta do. Y yo me voy a someter lo que tú quieras hacer conmigo como castigo del Estado, porque eso fue lo que nuestro Señor hizo, eso es lo que demanda su palabra. Un mano se corrige con otro mano. Yeah. Sí. No saca, tú sabes, un AK-47 y rompe ratón, no, eso es porque dijo el Señor. Y yo, no, mira, como creyentes nos sometemos por conciencia a Dios cuando tiene que ver la palabra de Dios envuelta, y si yo me tengo que someter, y por eso que no voy a maldecir, ni voy a responder, ni voy a nada, con maldición, etcétera, ¿ok? 24. ¿Quién José? ¿Quién llevó el mismo? ¿Quién llevó el mismo nuestro pecado en su cuerpo sobre el madero? Para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Amén. Entonces luego, por sufrir lo que es aprobado por Dios, hubo beneficio. Tu sufrir
a consecuencia de ser lo recto delante de Dios, no va a ser desperdiciado. Dios lo va a usar. Aún la sangre de los que son martirizados, aún la sangre de la persona que dan su vida por su fe, esa sangre no se va a malgastar. Dios la va a usar para su gloria. Igual que Jesucristo, lo que hizo, hubo beneficio para nosotros. Lo que nosotros hagamos en servicio a Él y lo que suframos a consecuencia, va a haber beneficios. Va a haber beneficios. Quizás no lo veamos nosotros, obviamente, se nos quita la vida, pero Dios lo va a utilizar, va a haber beneficios. Dice que Dios llevó nuestros pecados, tanto los pecados del amo y del criado. O sea, estamos viendo como solo imagínate esta carta llegando a una casa, copiada, llegando a una casa donde hay amos y donde hay amos presentes, una iglesia, una casa donde hay amos y esclavos presentes. Y está diciendo que Jesucristo murió por nuestro pecado, tanto del amo, tanto del esclavo. ¿Okay? Y que entonces que fue llevado a madero, que es la cruz, que fue convertido en un altar delante de Dios, un sacrificio perfecto delante de Dios, no sobre un altar de bronce, sino sobre un madero, sobre una cruz, donde muchos entonces que estamos muertos en nuestros pecados, que ahora somos vivos mediante la justificación por la fe. Así que vemos un cambio de segunda persona, y que dice: por cuya herida fuiste sanado, amo y esclavo y criado. Y se ahora cambia a segunda persona, dirigiendo a aquellos esclavos que eran golpeados injustamente, que puso en la mente a Jesús, quien sufrió también injustamente. Y por eso que dice, es importante que por su herida, por su sacrificio, por ese madero, es que específicamente Cristo sana en el cuerpo, pero específicamente Cristo sana en el alma. Es decir, que por medio de ese sacrificio, nuestra alma fuimos beneficiados. ¿Okay? ¿Alguna pregunta? Y terminamos con el 25. Ana. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Amén. Y consiste en la sanidad. Que antes, por el pecado, estabas descarriado y estabas descarriada. Y parte de tu sanidad espiritual es que estás sometido ahora a dos títulos que le da Jesús. Le da título de pastor y le da título de ¿qué? De obispo de ¿qué? De nuestra alma. De pastor, porque sabe, el pastor de ovejas tenía que guiar la oveja para que donde comer bien, tenía que vigilarla contra los depredadores, tenía que rescatarla si se metía, se descarriaba y quedaba pillada, tenía que batallarla y protegerla. O sea, eso es lo que Jesús es para nosotros. Es nuestra provisión, es nuestro protector, es nuestra guianza, es nuestro rescate. Cuando nos cae nos levanta. Eso es para nosotros y nuestras almas. Y que nos cuide, que nos vela, que nos dirige, que nos rescate, que nos suple, que nos protege. Y también le da título de obispo de nuestra alma, que en el primer ciclo era un protector, era un guardador, era un guía, era un director de nuestras almas. Y en eso consiste nuestra sanidad, en que antes estábamos alejados de Dios como ovejas de su prado, y ahora somos parte del pueblo de Dios. ¿Okay? ¿Dime? ¿Alguna pregunta? Así era. Sí, es mucho para ti. Pero sí, es interesante el concepto, porque no podemos olvidarnos que esta carta llegaba y la mayoría no llegaba, eran casas, iglesias en las casas. En esas casas habían esclavos criados, esclavos de la casa, y habían amos. Y que una cosa era la casa y otra cosa era en la iglesia. Y que por lo menos esta nueva dignidad y esta nueva de verse uno a otro era, como dice alguna levadura, que eventualmente aboliría la esclavitud. Porque entonces me dirían, no, mira, eso es un ser humano, eso tiene dignidad también. Y eventualmente esperamos que aplique también a la práctica del aborto, que puedan mirar y decir, mira, es un doctor, es un ingeniero, es un maestro, eso es la solución. Estamos buscando una solución de un líder, lo estamos matando. Y que entonces veamos, y por eso y eso lo que hace falta más hoy, lo que estamos sufriendo es que una actitud en una área es transferible a otra. Cuando tú menosprecias vida en una área, se menosprecia vida en otra. Estamos diciendo, respeta a la mujer, que se da vida a la mujer.
Respeta a los ancianos, olvida a los ancianos. El problema es cuando se va a comenzar a respetar a todo el mundo cuando empezamos a respetar y darle valor a la vida, a toda la vida. Y eso sea en nuestra conciencia que respetamos a toda la vida. Y cuando respetamos a toda la vida, respetamos a la mujer, quien quiera que sea. Aleluya. Respetamos al anciano, quien quiera que sea. Respetamos a los niños, quien quiera que sea. Y cuando eso es parte de la psique de una nación, pues entonces el respeto es permeable no solamente en una área, sino en todas las áreas. Pero es imposible que tú digas que no respetamos la vida en un ambiente y vamos a respetar la vida fuera de ella. Eso es amén. Es un- Eso es un amén. y con ese respeto se transfiere a las artes, ese respeto se transfiere a los medios, ese respeto se transfiere a la escuela, ese respeto se permea en todos los medios de influencia humana. Oremos entonces. Si nadie tiene algún comentario, pregunta. Ok, oremos. Padre, te damos gracias, mi Señor, en esta noche. Gracias, mi Señor, por la salvación. Gracias, mi Señor, por ser nuestro obispo y nuestro pastor. Pedimos a mi Jesús que, Padre, que tú reconocemos, mi Señor, que es fácil seguirte cuando no hay tentaciones. Pedimos, mi Señor, que tu Espíritu Santo nos fortalezca seguirte aún en presencia de tentaciones, mi Jesús. Alabanza a tu nombre. Pedimos, mi Cristo, que tú nos guardes hasta el día que tú nos vengas a buscar y nos lleves a tu presencia. Reconocemos que somos peregrinos y extranjeros. Esto es nuestra tierra. Nuestra tierra está contigo. Y Señor, en tu presencia, con los 24 ancianos, con los seres vivientes, con todas las huestes celestiales. Ese, Padre, es nuestra casa. Ahí que estamos cómodos, mi Jesús. Ahí que nos sentimos como familia. Pero hasta que tú nos llames, Padre, a tu presencia, que podamos, Padre, todo lo que hagamos y dejemos de hacer, lo hagamos para la gloria tuya. Ahora pedimos que tú nos despidas con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.